Muy buenas. El otro día presentamos en el canal esta pluma, la Jinja 82 Mini, y dijimos que íbamos a hacer también una comparativa con su hermana mayor, con la Jinja 82 a secas. Pues nada, ha llegado el momento. Como ya hemos presentado estas dos plumas, que os dejo por aquí las tarjetas de cada una de las revisiones en profundidad, pues creo que no merece mucho la pena meternos en las similitudes, que son muchas, y centrarnos básicamente en lo que serían las diferencias. Bueno, pues las diferencias básicamente son las medidas. O sea, esta pluma, que está inspirada en la Sailor Pro Gear Slim, pues tiene una medida, por así decirlo, muy parecida a la Slim, y esta otra, que está inspirada en la Slim Mini, pues prácticamente calca la medida. Los capuchones y las boquillas y los plumines son iguales. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Pues las diferencias están prácticamente en lo que sería el cuerpo. Y tenemos dos diferencias. Una que sería, obviamente, lo que es el tamaño, y otra lo que sería el material con que está construido, porque en la Mini han hecho una novedad y han metido una parte en el barril muy importante, lo que sería casi el barril completo, salvo lo que es el culote, pues es de resina torneada. Entonces esa es un poco la diferencia. Entonces, si os parece, vamos a ver las medidas y luego ya vemos los interiores. Mirad, esta pluma cerrada la vamos a comparar también, como siempre, con la pluma de cabecera del canal, que sería la Lamy Safari. Bueno, pues os comento, la pluma esta, la Jinja 82 cerrada, mide 123 milímetros, más pequeña que la Safari, y esta todavía mide un poquito más. Esta, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí, mide 107 milímetros. Si las abrimos, esta, la pequeñita, estaría midiendo 107, y la grande abierta mide 100, no, perdón, esta abierta mide 94 y la grande abierta mide 110, ¿vale? La comparamos también con la Lamy Safari, y luego las vamos a comparar también si las colocamos con el capuchón posteado para escribir con el capuchón puesto. Si lo hiciéramos así, vamos a ver las medidas de las dos pequeñas. Lo que sería posteada, la Jinja 82 Mini, pues serían 125 milímetros, y la grande, la Jinja 82 normal, daría 140. Bueno, pues una vez que hemos visto las medidas, vamos a ver un poco la ergonomía, porque claro, aquí la duda es si una pluma tan pequeña es cómoda de asir para poderla utilizar. Mirad, lo que es la Jinja 82, yo creo que se coge, aunque tiene un barril corto, se coge muy bien. La boquilla es exactamente igual que la otra, pero creo que se coge muy bien. Incluso aunque tengas, si tienes la mano muy grande, quizá no te llegue a apoyar aquí, pero si no, no hay mayor problema. Desde luego la puedes utilizar posteada, con un posteo muy cómodo, y no tiene tampoco mayor dificultad. ¿Dónde veo yo más problema? Pues en la Mini. La Mini, si la vas a utilizar sin postear, pues como veis, a mí por lo menos, bueno, yo no tengo la mano muy grande, pero a mí se me cuela prácticamente por aquí. La podría utilizar, es verdad, bueno, apoya un poquito, pero en según qué manos yo creo que se cuela, entonces habría que utilizarla casi con el capuchón. Hablando de utilizarla con el capuchón, tendríamos el tema del peso. Mirad, esta pluma, la pequeña, es muy ligera. Esta pluma pesa 16 gramos en total, de los cuales 8 se van al cuerpo y 8 se van al capuchón. Y esta otra, la Jinja 82, la normal, pesaría 18 gramos, pero 11 gramos serían del cuerpo. Lo mismo, el capuchón, pues unos 7, 8 gramos, depende de la precisión de la balanza, ¿no? Entonces, bueno, al final son dos plumas muy ligeras, y yo creo que la única dificultad que tendría sería esta, que es un poco más pequeña, por el tema pues por el tema de que el barril es más corto y cuesta un poquito más cogerla. Mirad, vamos a ver el interior, ya que estamos. En el interior tenemos una sorpresa en la Mini, que es un convertidor pequeño, ¿vale? Es un convertidor que no es el tamaño estándar, por así decirlo. Vamos a abrir también la 82 normal, para que veáis que para poderse acoplar a este cuerpo más pequeño,
pues han tenido que hacer un barril, o sea, perdón, un convertidor más pequeño. Vamos a aprovechar también para ver un poco la transparencia de este material. Como podéis ver, este material es translúcido. O sea, la verdad que es muy bonito porque si cuando le da la luz, pues en determinados incidencias de ángulo de la luz, pues es un material muy bonito, y el otro desde luego no, el otro es opaco sin más. Bueno, como hemos hablado de los convertidores, este convertidor de la pequeña pues tiene un pequeño sacrificio, los vamos a sacar para verlos. Han tenido que hacer un pequeño sacrificio en cuanto a lo que es la longitud, claro, porque no cabe en el cuerpo. Entonces, tenemos aquí dos convertidores, que me parece que el mayor mide 69 milímetros, que sería pues un estándar, y sin embargo el pequeño pues mide solamente 53. Sin embargo, la diferencia en capacidad no es proporcional, sino que pierde mucha más capacidad del pequeño que el mayor. Este estamos hablando de 0,4 mililitros y el grande pues está entre 0,7 y 0,8. Tampoco tengo unas herramientas muy precisas para medir esa capacidad, pero ya os digo que más o menos el uno tendría el doble de capacidad que el otro. Bueno, y llegados aquí, que ya habríamos revisado las diferencias de las plumas, os quiero comentar, mirad, esta es una F y esta es una M. Entonces, bueno, pues creo que podemos aprovechar y hacer también una comparativa de trazos entre el F y el M, ya que tenemos las dos plumas a nuestra disposición. Pues si no os importa, pasamos a la prueba de escritura. Bueno, pues si os parece, además de poner la fecha donde estaríamos haciendo la revisión, que en este caso es diciembre de 2023, bueno, pues vamos a hacer dos columnas. Una que sería con la Jinhao 82 y la otra lo que sería con la Jinhao 82 mini. Y vamos a ir indicando, bueno, pues cada una qué diferencia tiene con la otra, ¿no? En primer lugar estaríamos hablando del barril, que sería de plástico. En segundo lugar sería lo que sería la longitud del barril. En tercer lugar tendríamos otra diferencia que sería el material. El material del barril. Y la última diferencia sería el tamaño del convertidor. Bueno, la tinta que estamos utilizando en esta es una tinta Diamine Aurora Borealis. Y si no recuerdo mal, este es un punto F. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Aquí diríamos que el barril es de resina. Podemos decir también que tiene un barril más corto. También podemos decir que el material es, bueno, pues diferente, ¿no? Ya hemos dicho antes que era de resina. Aquí no lo he puesto muy bien, diferente. Y luego el tamaño del convertidor. Tamaño convertidor, que sería un convertidor mini. Por último, diríamos que estamos utilizando una tinta Diamine, en este caso es el sepia, y que el tamaño del plumín es un punto M. Como veis es un poquito más generoso el M que el F. Vamos a hacer algunos trazos para poderlos comparar más juntos. Este sería el M sin apretar. Vamos a apretar un poquito para ver cómo satura. Y vamos a hacer lo mismo con el F.
Estos serían los trazos con el F sin apretar. Y estos serían los trazos apretando. ¿Vale? Podemos hacer también, en este caso, unas pequeñas pruebas de variación de trazo. Tanto en nues, lo podemos hacer también como en almenado. Bueno, pues la verdad que tiene un poquito de variación de trazo. Vamos a mirar el M, cómo funciona. El M yo diría que tiene, seguramente tiene el mismo, pero visualmente es menor, porque está claro que cuanto más fino es el punto, pues más se nota la diferencia. Vamos a hacer también algún 8. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. La verdad que si aprietas casi los dos puntos serían equivalentes. Este estaríamos hablando de un 0,38 si no recuerdo mal, y este sería un fino, este sería un 0,5. Quizás en Jinhao los finos tienden, o sea, perdón, los medios tienden a ser un poco más anchos, tienden a ser entre 0,5 y 0,7. Y seguramente lo que serían estos finos de Jinhao, pues estarían entre un 0,38 o un 0,5. Pero bueno, ya os digo que no hay tampoco mucha diferencia. Y quizás si lo que se busca es un poco la variación del trazo, pues estaría mejor coger el fino. Creo que el 0,38 corresponde al extra fino y el fino aquí sería 0,5. Me parece que no lo he dicho bien, así que aprovecho para corregirlo. Creo que en Jinhao directamente es 0,5, este sería el extra fino y este sería, según las especificaciones suyas, sería 0,7. Bueno, pues lo último que nos quedaría hacer, si os parece, es una pequeña prueba de continuidad. No da ningún problema. A una rúbrica tampoco da problema. Y el otro, pues vamos a hacer lo mismo, una pequeña prueba de continuidad. Bueno, yo creo que la revisión llega hasta aquí. Son dos plumas que se pueden encontrar en el entorno de los 5 euros. Esta pequeña que acaba de salir ahora mismo está un poco más cara, pero tampoco mucho más. Y yo creo que las dos son plumas, pues la verdad que yo creo que son muy recomendables. Por bonitas, entre comillas, aunque también hay muchos acabados en el modelo estándar, ¿eh? El 82 tiene mucho más acabados que estos lisos o que estos opacos. Pero bueno, quizá por bonitas, entre estas dos, pues yo me quedaría con la mini. Pero luego para utilizarla y por practicidad, evidentemente me quedaría con esta, que me parece una pluma que es para todos los días. Bueno, pues nada más, hasta aquí la comparativa. Quiero dar, como siempre, las gracias a los amigos de la guarida, a José, a Francisco, a Sami, a Cor y a Axel. Y a los demás, pues nada, invitaros a que os unáis al canal para poder seguir apoyándolo. Y si no os podéis unir, pues nada, que suscribáis y como siempre que deis like y los comentarios, que es lo más interesante, ¿no? Ver qué aceptación tiene el vídeo. Pues hasta el próximo, un saludo.